Continuamos nuestro diálogo con Segundo Inver Brugal, psiquiatra, sobre la psicología del pueblo dominicano. Nos acaba de decir que la figura paterna es fundamental y que los pueblos buscan siempre esa figura paterna para reafirmarse en una o en otra dirección. Las dictaduras que hemos tenido históricamente, las menciona Antonio Saglul en el artículo que acabábamos de mencionar, pero queremos saber, ¿Trujillo fue de alguna manera esa figura paterna para una sociedad dominicana que había devenido de una dictadura anterior con Lilis y de una inestabilidad muy grande que incluyó una intervención militar de los Estados Unidos? Padre de la patria nueva. Era uno de los títulos de Trujillo. Sí. Padre de la patria nueva. Sí. Y obviamente esa gran masa dominicana, carente de figura paterna, lo identificó a él como una figura paterna. Y cuando no está el dictador, están las clases superiores. Y ese siempre ha sido uno de los grandes problemas, porque esas figuras paternas, ya sea en formas de dictadores, de presidentes y ahora mismo de partido, han sido unas figuras paternas negativas, unas figuras paternas abusivas, depredadoras, que hasta hace poco ni siquiera educaban a los hijos. Los hijos le hacen al pueblo, a la nación. Sí. Nosotros tenemos educando a la nación apenas 3 años, porque ese hijo, la nación, le pide al padre, pero dame un dinerito para educarme. Y el padre, después de mucho rabiar y de darle mucha pela, finalmente cede y dice, está bien, te voy a dar un dinerito para que te eduque. Entonces han sido unas figuras paternas negativas, por tanto el pueblo, los hijos, se han ido traumatizando. Eso coincide con los estudios de cultura política que se han hecho en varios años en República Dominicana, en donde más de un 80% de la población considera al presidente de la República como un padre. Exacto. De familia, de la sociedad. Sí, señor, un Así padre. es. Y Sí. Hubo un candidato aquí, y que fue presidente, que su salida pública era recibida con llegó papá. Sí, ciertamente. Llegó papá. Es decir, O que sea, estaba afianzado en esa tradición psicológica claro, de la sociedad de sentirse protegida por el padre de familia. Seguro. Y si tú, por ejemplo, tienes a veces un jardinero o un muchacho de parqueo o un te dice, ¿cómo estamos, papá? ¿Cómo tú estás, papá? Sí. O sea, la búsqueda de la figura paterna es importante. Si hubiésemos tenido figuras paternas que hubiesen sido enaltecedoras, que hubiesen sido positivas, la psicología del pueblo dominicano hubiese sido otra. Pero también hay un estudioso, Harry Hetting, que escribió un libro que se llama El pueblo dominicano, 1850-1900. Y Harry Hetting dice en ese libro que la psicología del dominicano es también de algún modo militarista. Correcto. Utiliza mucho Correcto. el mote de comandante, Correcto, comandante, jefe, general, comando, ahora es comando. Exactamente. Sí. Eso también es parte de la tradición política Y autoritaria. nace, a mi entender, nace también de cómo es la educación dentro del hogar. La educación dentro del hogar, cuando yo venía del aeropuerto, escuchaba un programa, parece que fue un éxito ayer en la tarde. ¿Cuál era el programa? Cuéntame la pela que nunca se te olvidó. Entonces, era tanta las llamadas que tuvieron que cerrar los teléfonos, porque todo el mundo contaba la pela y había que oír aquello. Te digo esto porque la educación... Mucha violencia. Mucha violencia. La educación dentro del hogar, en nuestros hogares, fue a base de pela. La pela es una cuestión agresiva, militarista, de un autoritarismo extremo y abusivo, y por eso es que el dominicano responde a eso. El dominicano responde a una autoridad extrema. Otro ejemplo también reciente que me pasa, estaba haciendo la fila para coger el avión. El hombre dijo muy claro 2 veces, los que tengan el ticket de la fila 20 a la 15, pasen primero. Hay un dominicano mío al lado y me dice, tú verás, yo voy a pasar. Y se mete, lo devuelven.
porque no es la 20 a la 15 primero. Sí. Dice el hombre y termina y dice, los que tienen ticket de la 15 a la 8 pasen. Viene otro dominicano que me queda derecha. Tú verás, yo voy a pasar. ¿Qué te indica eso? El dominicano, y tú lo ves donde quiere estar el dominicano, incluso en la diáspora, está acostumbrado a violentar la ley y solamente a parar cuando le dan una pela simbólica. Cuando entonces agresivamente le dicen, usted no puede hacer eso, usted se va para atrás. Hasta ese extremo llega, ¿por qué? Porque nos educaron en el extremo. ¿Nos educaron en el extremo o en la violación de la norma? Eso ya se ha ido generalizando. La violación de la norma. Porque eso está en el tránsito, es eso está en importante todo. la pregunta. La violación de la norma es un fenómeno que podríamos decir que es un fenómeno de que, a mi entender, de la última mitad del siglo XX donde se empieza a desarrollar. Porque antes había la famosa norma del pelo del bigote. El pelo. Había una norma, había la palabra empeñada. La palabra empeñada. Exacto. Y yo recuerdo en mi pueblo, yo soy de Puerto Plata, personajes de mi pueblo que se fueron del pueblo porque en un momento determinado fueron acusados de robo. Quizás lo cometieron, quizás no lo cometieron, pero la vergüenza de haber sido acusado Solo de robar, la acusación los exiló del pueblo por vergüenza. Entonces ese fenómeno no existía tanto. Ahora eso no importa. Tú vas a un restaurante y tú estás comiendo delante de una persona que tú sabes que ha robado millones y nadie le importa eso. Entonces esa violencia en contra de la ley, en contra de las normas que antes existían, es un fenómeno relativamente nuevo, prohijado por la clase política y la clase gobernante. Es decir, que la política, la corrupción, el ejercicio del poder abusivo ha impactado sobre la conducta del dominicano. Claro, porque el poder político se convierte en la figura paterna y la figura paterna ha dado unos ejemplos desastrosos en lo que va en la última mitad del siglo y en lo que estamos viviendo de este siglo. O sea, es una violentación sistemática de la clase política, de todo lo que es legal, institucional. Fíjate lo que pasó ahora en mi pueblo, en Puerto Plata. Hay un señor que se hace llamar el querendón o el querido. El querido. O todas esas cosas. Crisóstomo. Que no solamente se ofendió porque lo querían señalar como que violentó la ley, sino que a toda la dotación de AMET la trasladaron. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un sector, hay una clase, la clase política, que tiene derecho a violentar las normas. Hay una degradación. Entonces, esa es la figura paterna. Entonces, la figura paterna es bandidesca. ¿Cómo tú esperas que la población vaya a responder con relación a las leyes, a las normas, a la educación? Que es otro punto, la educación. Entonces, lamentablemente, la situación es terrible. Ciertamente. Vamos a parar ahora un momento para que vengamos al tercer y último segmento de nuestra conversación con Segundo Inver Brugal, para analizar algunos de los conceptos que más se popularizaron sobre el carácter del dominicano. El dominicano que es cauteloso, que es chivo, el dominicano que no le gusta trabajar, el dominicano que rechaza incluso lo dominicano, porque es una conceptualización que se hizo en los años 60 y 70 y que fue bastante popular. Tres temas muy importantes. Muy bien. En un momento volvemos.